Amén. Sea engrandecido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que la paz y el amor de nuestro gran Dios siga reinando en el corazón de todos nosotros. Gracias al Señor por el mensaje a través de la hermana Ana. Señores, cada día el Señor nos confirma la unidad en el Espíritu, porque casi lo que Dios me ha dado para hoy, venimos en esa misma línea. Ustedes se irán dando cuenta, los que estuvieron atentos al tema de la hermana Ana, se van a ir dando cuenta la unidad en lo que quiero compartir con ustedes hoy. Así es, mis hermanos, que voy a elevar una pequeña oración al Señor para que el Dios Todopoderoso pues conecte nuestro espíritu con la palabra y nos permita que este momento que vamos a escoger para la palabra, toda preocupación, toda obra contraria, que nos mantenga conectados a la información que Dios nos ha de dar hoy. Sea engrandecido tu nombre, Señor Jesucristo, Dios de Israel. Gracias infinitamente una vez más, Padre, por tu misericordia hacia nosotros. En este día, Señor, permite que tu palabra que vamos a leer y vamos a compartir siga abriendo nuestro sentido, y así ellas, que son espíritu y son vida, pues vayan depositando en nuestra mente, y todo lo que han de oír tu palabra sigan haciendo el trabajo con el propósito con que han sido enviadas y con que ellas nos han llamado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues como les decía, mis hermanos, quiero que busquen con qué anotar esta información que quiero compartir con ustedes. Y el Dios Todopoderoso, pues, en esta tarde, ponga nuestro espíritu a la atención. Y tengo aquí unas cuantas preguntas y quiero que las noten, hermanos, para que ustedes mediten. Pues quiero decirles que antes de existir la Biblia, todo estaba en la mente de Dios, pero la mente de Dios siempre ha estado en el hombre, porque es el único ser capaz, hecho para razonar y engendrar ideas. Hay un lugar oculto en el hombre de parte de Dios, que Dios despierta cada vez que Él quiere y se manifiesta. Las cosas siempre están en lo invisible de Dios, pero cuando Dios quiere hacerla presente, despierta el sentido del hombre y entonces pone a que el hombre manifieste lo que Dios quiere que el hombre sepa y que su pueblo conozca. Por eso siempre creo que lo que se escribe no se olvida. Por eso tenemos hoy las escrituras donde Dios puso el sentir en estos hombres para que escribieran lo que ellos vieron y de lo que ellos participaron. Y hoy nosotros también, por eso quiero, hermanos, que mediten, porque hay cosas que manifestaron los apóstoles que aunque estaban en la ley, pero no se veían, porque en la ley usted no encuentra donde diga que Jesús era el verbo. Sin embargo, Dios se lo reveló a Juan y Juan manifestó que era el verbo y que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, la primera pregunta que tengo aquí para compartir con ustedes, para que ustedes vayan anotándola y la vayan meditando en su casa, hermano, porque hoy Dios quiere que entendamos algo muy importante. La primera pregunta es: ¿por qué dijo Jesús que el que no dejara padre y madre, hijos, hermanos, heredad y todos, no podía ser su discípulo? Esa es una pregunta. ¿Por qué dijo Jesús que el que no dejara padre y madre, hijo, hermano, heredad y todo, no podía ser su discípulo? Segunda parte, otra parte que escribo aquí también, que quiero que meditemos en eso. Nosotros no somos de aquí, estamos aquí en una misión.
Nosotros no somos de aquí. Estamos aquí en una misión. Tercera parte. Pertenecemos a una organización secreta llamada el Ejército de Jehová. Pertenecemos a una organización secreta llamada el Ejército de Jehová. Cuarta exhortación. Ejemplo. Si tú tienes una misión de llevar una bomba para que explote en 20 minutos y en el camino encuentras a tu madre en un accidente, ¿qué hace? ¿Te detiene? Recuerda que la bomba está programada para explotar en 20 minutos. Si te detiene, explota la bomba en tu mano y muere tú y tu madre y no termina la misión. Quinta parte. ¿Quiénes somos nosotros? Una pregunta. ¿Quiénes somos nosotros? Otra parte, otra pregunta. ¿Somos nosotros un cuerpo físico? ¿Somos nosotros un cuerpo físico? Sexta parte. Todo el que es miembro de esta organización adquiere un nombre que es un sello. Todo el que es miembro de esta organización adquiere un nombre que es un sello. Séptima parte y última parte para entrar en el desarrollo. Y teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. La escritura que vamos a leer para tener contacto con todo esto que hemos dicho y escrito está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 5 y versículo 19 y versículo 20. 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 5, versículo 19 y versículo 20. Dice así los primeros versículos. Tú pues, hijo mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que ha oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Vamos al versículo 19 y el versículo 20. Pero el fundamento de Dios está puesto. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilio de oro y de plata, sino que también hay de madera y de barro,
y unos son para uso horroroso y otros para usos viles. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios. Así, hermanos, que hoy a veces mi espíritu se emociona y van a darse cuenta que en las enseñanzas a veces como que me subo un poco, me emociono, pero voy a tratar hoy de ser lo más pacífico posible, porque esta información quiero que ustedes la mediten. Todo esto que le he dicho, mis hermanos, quiero que ustedes, yo sé que la anotaron, para que ustedes la analicen y piensen qué quiere Dios tratar con nosotros. El tema de esto y de todo esto que le he dicho dice así: ¿con qué propósito nos ha llamado Dios? ¿Con qué propósitos nos ha llamado Dios? Observen, hermanos, que durante todas estas semanas, las enseñanzas que trajeron el hermano Aníbal, la hermana Miriam, y todas las enseñanzas que hemos tenido desde el jueves, el martes, ha venido la palabra en una misma línea, en un mismo orden, como queriendo despertar en nuestra mente algo. ¿Con qué propósito nos ha llamado Dios a nosotros? Y nosotros no somos de aquí. Quiero que se olviden del cuerpo físico, hermano. Por ejemplo, si la Escritura dice que las palabras de Jesús son espíritu y son vida, y el que se une a ella, un espíritu, es con el Señor, y la palabra nos ha llamado a pertenecer a un cuerpo organizado en Dios para hacer un trabajo en la tierra. La palabra trata con nuestra mente. El apostolado que vemos que Jesús inicia su ministerio, Jesús no vino al azar. Jesús empezó a llamar quienes tenía que llamar, porque todo estaba en el número y en la predestinación de hacer el trabajo. Y Jesús empezó a llamar todos los hombres que él tenía en un listado, en el código, para hacer un trabajo que había que hacer en medio de su pueblo llamado Israel. Un trabajo llamado el ministerio de la iniquidad, que no está en otra cosa ni está en otro lugar que en la misma ley y en el mismo pueblo. Pueblo y obra que se convierte en una rebeldía, porque adquiere el hombre un conocimiento y cree que con ese conocimiento ya terminó y llegó todo, cuando no sabe que lo grande falta por venir. Y nosotros hemos entrado a participar, hermano, y esto quiero que lo creamos, hermano, porque de no creerlo, la palabra está haciendo un trabajo y usted no va a adquirir la fuerza para mantenerse en este lugar sin la palabra. ¿Sabían eso? Usted no va a adquirir la fuerza para mantenerse de pie en este lugar, por fuerte que usted sea, por sabio que usted sea, por sabio que usted sea, por sabiduría que usted tenga. No, a usted lo va a mantener en este lugar de pie la palabra, porque ¿quién nos llamó? Hay algo ahí, hermano, que se me pasó, que escribí también, y quiero que lo apunten, que también va con lo que le dije. Y dice así: si nosotros no somos de aquí,
¿En qué llegamos aquí? Si nosotros no somos de aquí, ¿en qué llegamos y en qué nos vamos de aquí? Si nosotros no somos de aquí, ¿en qué llegamos y en qué nos vamos de aquí? Recuérdense que una de las preguntas decía que nosotros no somos un cuerpo físico. La palabra no está tratando con el cuerpo físico de nosotros, la palabra está tratando con nuestra mente. Es tan así que aún lo que nosotros tenemos aquí como ojo, eso no es lo que ve. Lo que nosotros tenemos aquí como ojo, esto no es lo que ve. Lo que tenemos como mano, esto no es lo que agarra. Lo que tenemos como pie, eso no es lo que camina. La palabra hizo un trabajo en los discípulos donde ellos confirmaron, que dijeron que lo habían dejado todo. Si lo habían dejado todo, no tenían nada que lo atara, sino estaban listos para aprender un camino en el que iba Jesús siendo la cabeza a hacer un trabajo en medio de un pueblo que necesitaba ser libre. Como la obra de Dios no es un cuento ni es una historia, y todo tiene una base en lo que se ve. Veía el video que el hermano Aníbal me mandó, y así también veía una acerca del río Éufrates, que se está secando, y han habido muchísimos comentarios acerca de todo eso, incluso como la Biblia en el Génesis habla de todo esto, pero todos los grandes teólogos y todos los hombres que tienen Biblia, al no poder tener acceso a lo que nosotros tenemos, tienen que hacer una historia, y ellos están viendo, todos los que están viendo, alejado de la realidad, hermano. Pero no es que no sea verdad lo que ha de suceder. Lo que va a suceder no es lo que ellos piensan, pero va a suceder. Porque Dios no ha traído a existencia las cosas que ella ha querido que el pueblo de Dios conozca. No la ha traído a existencia así por así. Un plan y un propósito Dios tiene con todo. El apostolado eran hombres igual que usted y nosotros. Y en el tiempo de la manifestación de Jesús, como ya había un código de parte de Dios elegido, porque dice la palabra que Dios lo había predestinado, y todos los que habían sido predestinados, Jesús vino a eso, a buscarlo, a recoger ese número con el que Dios iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. Y fueron añadiéndose a ese número llamado por Jesús, que aunque se vea Jesús un cuerpo físico caminando, es un ministerio que está en lo invisible. No se ve quién está predicando, porque quien hace el trabajo, quien hizo y quien hace el trabajo es Jesús. Usted ve en medio de nosotros a un cuerpo llamado Jesús caminando, haciendo el trabajo, hermano. Ven a un cuerpo llamado entre nosotros, llamado Jesús, haciendo el trabajo. Ustedes ven, hermano, por qué es importante estar atento al sonido de la palabra. Mi espíritu se ha trasladado a toda la mente que está escuchando este tema y que ha de escuchar este tema, que nada tiene que ver con el cuerpo físico de Rafael, a quien Luisa y Beitilio, dos personas, le pusieron este nombre al nacer. Ese cuerpo no soy yo, simplemente es una carrocería en el cual me muevo hasta que me llegue el tiempo de volver a donde tengo que llegar y a donde tienen ustedes que llegar mañana. He dicho que para nosotros es un honor ser parte de este cuerpo, de esta organización, de la cual fue Abraham, de la cual fueron estos hombres que primero Dios lo probó. Y por eso Dios nos ha traído esto hoy, para que usted no se sienta, como veo, que no le dan importancia a esto que Dios ha depositado en medio de nosotros. Creo que no hay un honor tan grande ser parte de esta organización a la que nosotros pertenecemos. No lo hay en la tierra, porque la tierra está llena de creencias, pero todo ser humano está preso, no porque quiere, es que Dios lo tiene preso.
Digo ahí en ese versículo 19 y 20 de Primera de Timoteo, que en una casa hay utensilios de varias formas. Hay utensilios honrosos y hay utensilios viles. Hay utensilios limpios y hay otros que son sucios. Hay uno de plata, hay otro de oro, pero todo es para el plan y el propósito de lo que Dios nos ha llamado. Digo que es un honor porque ser parte de la cabeza que es Cristo, porque si Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo no es un hombre, ¿quiénes formaban la cabeza de Cristo? Si Cristo es la cabeza de la iglesia y Dios la cabeza de Cristo, ¿quiénes formaban y quiénes forman la cabeza de Cristo? Hay cosas, hermanos, que no las decimos para que no se vea como una vanagloria, pero queremos que usted la investigue y la medite y evalúe la voz que le están hablando. Porque en este propósito con el que Dios nos ha llamado, no hay otro lugar que haya Dios tenido y que tiene preparado para llevar a todas las personas que han de ser salvas y que han de ser recogidas en el Evangelio, en el poder de esta doctrina que ha traído Cristo como enviado de Dios a la tierra. Entonces, todo ser humano está preso, no puede hacer nada a favor de su salvación y no puede buscar a Dios. Es Dios quien busca y es Dios quien nos ha buscado. Por eso creo positivamente que hoy, al estar hablando esto, creo que he sido predestinado por Dios, porque ahí pasando por todos los procesos que me ha pasado la vida y la enseñanza, me he dado cuenta que si estoy de pie es porque Dios nos mantiene y nos tiene de pie. Y creo que el hermano Aníbal, creo que la hermana Ana y otros que hemos pasado por el proceso, nos damos cuenta que si estamos aquí de pie, hablando y viendo lo que estamos viendo, es porque Dios nos ha alargado la vida. Por eso, hermano, este mundo que Dios ha permitido, amándolo, y cuando me refiero a este mundo, me refiero al lugar al que pertenecemos, a Israel. Un testimonio que posee las escrituras, la Biblia. Desde muy pequeño he oído decir las intenciones que ha tenido el enemigo con sacar la Biblia de circulación. Hoy vemos que también esa misma intención está de sacar a Israel de circulación, de que desaparezca de la faz de la tierra, y lo ven como malo, lo ven como lo peor de la tierra, pero es el enemigo que ha metido y trata de que eso sea lo que se vea como verdad, porque están ajenos al plan y al propósito de Dios. Por eso, lo que usted no entiende y lo que usted no le ha sido revelado, manténgase callado, manténgase fiel a Dios, manténgase tranquilo, porque lo que Dios va a hacer, lo va a hacer como quiera. Aún el enemigo, Dios los tiene para un propósito, porque Dios los trajo a existencia para un propósito. Había que hacer un trabajo en el pueblo de Israel de concientización al pueblo, y lo tenía que hacer Cristo en un grupo de hombres elegidos por Dios, que estaba en poder de la ley, porque dice que Satanás se sienta en el lugar de Dios y se hace pasar por Dios. Entonces la casa de Dios, el lugar de Dios,
El juicio de Dios estaba y está en el mismo lugar. Y en esa edad el enemigo lo tenía ocupado y ese lugar no pertenece al enemigo, es de Dios. Pero para eso había que libertarlo del pueblo que estaba cautivo. Esto no es cualquier cosa, porque entender este misterio de la iniquidad, algo, hermano, difícil de ver si no Dios lo revela, si Dios no lo revela. Por eso estos hombres le expresaron aquí, y por eso le expresa el apóstol Pablo a Timoteo, hombre, que estaban participando de la gracia, porque para participar de la gracia tiene que haber sido libertado el individuo, porque ese ministerio no participa ningún esclavo, ningún impío, ningún inicuo participa de ese ministerio. Participar del ministerio de la gracia es participar de este lugar celestial donde Dios es rey en todos los sentidos. Esto ahora le exhorta el apóstol Pablo a Timoteo, que él había sido llamado ante muchos testigos a participar de la gracia de Cristo. Le estoy citando, hermano, todo esto para que ustedes lean, porque quiero aprovechar el tiempo. Todo eso está en el primer versículo que leímos de segunda de Timoteo. Esto que le estoy diciendo acerca de Timoteo y la exhortación que le está haciendo Pablo ahí, para que sea idóneo tanto para él como para otros. Porque él había sido elegido, había sido llamado como soldado. ¿Y nosotros qué somos, hermanos? ¿Usted cree que un soldado se gobierna? Ustedes ven por qué fue que Jesús le dijo que el que no dejara padre, madre, hermano, heredad, porque todo esto se adquiere en ese ministerio de la ley. No es que usted, no está la palabra hablando de su padre físico, de su madre literal, ni de sus hermanos literal. No, quiero que me entiendan, hermano. Todo esto se adquiere en un lugar de enseñanza donde para proseguir hacia adelante tiene que dejarlo todo, porque se crea una amistad, se hace el creyente de una obra, de una gloria ahí en ese lugar, pero que en ese lugar se le da gloria a Satanás y no a Dios. ¿Sabían eso? Se levanta a Satanás y no a Dios. Y Dios no quiere que usted sea un ignorante. Dios quiere que usted sea un hombre claro, un hombre de visión. Y para eso tiene la palabra que hacerlo libre. Y eso es lo que está haciendo la palabra entre nosotros. La Biblia, como libro que posee el programa de Dios, todo el que no tiene parte en él tiene que verlo como una historia, irse al pasado o irse al futuro. Inmediatamente se va al Génesis, tiene que trasladarse allá abajo. Inmediatamente se va a Apocalipsis, tiene que irse al futuro. Nosotros no estamos llamados a creer y a caminar así. Estamos llamados a ver y a vivir en un presente que lo que fue ayer es hoy. El Dios que trabajó con Adán, el Dios que trabajó con Noé, el Dios que trabajó con Abraham, el Dios que trabajó con Jacob, el Dios que trabajó con Isaac, es el Dios que está trabajando también con nosotros. Con ese propósito la palabra nos ha llamado como estudiantes, como soldados. No debemos involucrar nuestra mente en lo que ha de perdernos el tiempo. Hermano, tenemos que aprovechar el tiempo, porque hasta ahora nosotros, Dios nos está manteniendo de todo lo que necesitamos, como hacen las agrupaciones. Ustedes sabían que hay agrupaciones que mantienen su persona, gente que trabajan para instituciones secretas, que lo mantienen de todo, para cuando necesitan un servicio lo llaman y ellos tienen que trasladarse porque pertenecen a esas entidades y tienen que trasladarse. El catolicismo es una organización secreta, ustedes sabían eso. No es lo que la gente piensa, porque se ha presentado como religión. Eso no es ninguna religión, hermano. Y usted tiene que saber qué se mueve ahí. ¿Sabían eso? El mundo lo tiene dormido la educación, porque todos los países
tienen límite a través de las educaciones. ¿Ustedes creen que esas personas se educan en las escuelas donde están estudiando y estudian nuestros hijos? Nuestra mente es un poder grande de parte de Dios, que cuando aparece una doctrina que le evangeliza, cuando aparece una doctrina que le enseña, usted no se imagina, hermano. Usted no se imagina lo que nosotros estamos viendo a través de la palabra. Nosotros hemos trasladado, la palabra nos ha trasladado a ciertos lugares a ver cosas, que eso es imprescindible, eso es grandísimo, hermano. Y eso lo está haciendo el evangelio, eso lo está haciendo la doctrina. Nos está separando de todas las creencias, de toda educación, para hacernos lo más grande que hay en la tierra, porque la palabra debe presentar un pueblo como cabeza, como dirección, como luz, ante un mundo sabio, porque al hablarse de Israel no se habla de cualquier cosa. Gloria a Dios. Israel, Dios lo tiene detenido, de pie, pasando por el proceso que está pasando, hasta la palabra hacer el trabajo que está haciendo en el mundo de los gentiles. Le decía hoy a los hermanos que la Biblia, a pesar de todas las intenciones que ha habido de desaparecerla de la tierra, Dios ha permitido y ha puesto en el sentido de los hombres de traducirla a miles de lenguas que hay, porque en la palabra hay una vida latente de parte de Dios, que quien se encarga de despertar el sentido en la palabra es Dios. Y habrá un despertar en la tierra de todos los que están escudriñando las escrituras, que Dios conoce con qué intención la leen, con qué intención la buscan, y Dios conoce el corazón de cada ser humano. Y es la palabra la que está haciendo este trabajo, porque si Jesús, el verbo de Dios, ha sido enviado, ¿cómo ustedes creen y a dónde que ha sido enviado? Le digo esto, hermanos, porque en mi pueblo natal, Nagua, cuando Dios me llamó a este camino, mi espíritu se enamoró de las escrituras. Y al enamorarse mi espíritu de las escrituras, con una mano hacía lo que tenía que hacer como ser humano. Pero había un deseo en mí de comer libros, de comer Biblia, como le dijo la palabra a Ezequiel: trágate el rollo. Que la Biblia no dice qué tiempo duró Ezequiel comiendo Biblia. Solamente la palabra lo encierra ahí: trágate el rollo. Pero ahí usted se traslada a lo invisible y se va a dar cuenta que todos hemos pasado por un proceso de enseñanza, de evangelización, antes de hacer lo que la palabra está haciendo con nosotros. Usted tiene que estar consciente mañana, porque si a nosotros nos demandan mañana de que qué es lo que ha de ser la parte final, qué buscamos, qué perseguimos, cuál es la esperanza de todas las personas que dicen ser cristianas y todas las personas que de verdad se han entregado al Señor, porque en esos lugares hay personas buenas, hay personas que han creído de verdad, hay personas que han dado su vida por el evangelio. Porque a la visión de la palabra no entra nadie si Dios no quiere. Dios es el que tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Entonces, en esta organización a la que pertenecemos de parte de Dios, Jehová de los ejércitos, como soldados de Dios, hay quienes le servimos a Dios en el cielo, hay quienes le sirven en la tierra y hay quienes le sirven debajo de la tierra. Todos trabajamos para un propósito a favor del plan y el propósito de Dios. Usted interésese en saber para qué Dios los ha llamado. Decía una de las preguntas que todo el que pertenece a esta organización, a este lugar de las palabras, adquiere un nombre de parte de Dios. Lo adquirió Pedro, lo adquirió Abraham, lo adquirió Jacob, y todos adquirieron este nombre porque hay un cambio. El apóstol Pablo inmediatamente fue trasladado a este lugar, se le fue cambiado el nombre. Y él mismo expresa, y en eso él no se gloria, sino que dice la verdad, donde dice: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y él dice que él adquirió la mente de Cristo. Y si él adquirió la mente de Cristo, y Cristo no es un ser humano, era el cuerpo de Pablo un cuerpo físico. Yo le pregunto, si Enoc fue trasladado y no vio muerte, y es el cuerpo físico lo que fue trasladado a este lugar de que estamos hablando, ¿dónde está entonces el cuerpo físico de Enoc?
Si Elías, que fue trasladado en un carro de fuego, que dice la palabra que lo arrebató Dios a Eliseo, fue el cuerpo físico, ¿dónde entonces está Elías como persona, como ser humano? Y todos los hombres que han sido trasladados a este lugar, Dios no tenía predestinado a nosotros, como Dios ya sabe guardar la persona, y Dios sabe organizar, porque Dios lo que hace, como hizo con Jesús, mi padre, Dios lo utilizó para que me dieran forma, me le guardaran hasta el tiempo que él tenía predestinado para llamarme. Permitió Dios que en ese abismo caminara por encima de todos los peligros. Pero Dios, que tenía un propósito conmigo, en el tiempo de la voluntad de Dios, me llamó, me ha permitido y me ha dado el sentir y la fuerza, como se la ha dado a ustedes, porque no creo que si hoy ustedes están aquí, están por su fuerza. No creo que si yo estoy aquí, estoy por la fuerza mía. Han sido muchas las intenciones, aún de nuestras vidas físicas, por lo que hemos creído de parte de Dios, que desaparezca. Pero nuestra vida está en la mano de Dios. No tenemos por qué tener miedo, hermanos, sino que le seamos fieles a Dios, a lo que hemos creído de parte de Dios, porque nosotros estamos hoy, pero nosotros no sabemos si mañana se puede presentar un trabajo o se pueda presentar para lo que Dios nos está llamando. Dios nos está preparando, nos está enseñando, y a la hora de que Dios va a hacer lo que tenga que hacer, el mismo Espíritu irá poniendo en el camino lo que la palabra, a través de lo que la palabra llamado quiere que haga. Por eso la palabra nos está enseñando, hermanos, a que vayamos conociendo el Espíritu Santo de Dios, porque todos estos hombres conocieron el lenguaje y el código del Espíritu de Dios para moverse y dirigirse a todo lo que tenían que hacer en su tiempo, porque eran dirigidos por Dios. Usted y yo no estamos llamados a caminar por cuento, a seguir fábulas. Nosotros estamos llamados a conocer el Espíritu de Dios que está en medio de nosotros, enseñándonos a través de la palabra. Y quiero, hermano, que leamos una escritura para que meditemos en eso que le estoy diciendo. Está en San Juan. San Juan, quiero, hermano José, que me venga y me lea esa escritura. San Juan 17, desde 12 al 16. Ajá. Léalo aquí, hermano, más cerca para que los hermanos lo escuchen. San Juan 17, versículo 12 al versículo 16. Amén. Léelo un chin alto, hermano. La palabra va a ser leída en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Amén. Amén. Ustedes ven, hermano, entonces, ese mundo no es otra cosa que el pueblo de Israel. Por eso dice ahí la escritura que en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo a él no lo conoció. Lo que pasa, hermanos,
que había un número predestinado de parte de Dios para creerle a Jesús. Lo demás le fue endurecido el corazón. Y se ve que en Dios no hay acepción de personas. Pero la Escritura dice de muchos que querían seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, no, vayan y hagan lo que está escrito en la ley de Moisés. Pero a los que Jesús quería le decía, ven y tú, y sígueme. Ellos que fueron llamados por Jesús, que recibieron la palabra, Jesús lo guardó del mundo. Ustedes ven, hermanos, qué es lo que ha hecho la palabra con nosotros. Guardarnos en ese secreto que tiene ella, esperando de ella la dirección, esperando de ella la vida que no viene de ese lugar, sino viene del cielo donde Dios siempre ha estado. Decía una de las preguntas que si venimos, si no somos de aquí, ¿en qué venimos y en qué nos vamos? ¿En qué llegamos nosotros, hermanos? No fue en la palabra. ¿Y en qué nos vamos? En la misma palabra. Si Jesús es el verbo y Jesús se iba, ¿para dónde se iba Jesús? Hoy, si Jesús vino a la mente de ellos a buscarlo en el mismo lugar, ¿hacia dónde iba Jesús entonces? A la mente de ellos, porque ¿de dónde funcionó Jesús? No era Timoteo un hombre igual que usted y yo. No era Pablo igual que yo y usted. No era Pedro igual que usted y yo. Pero ¿qué pasa? Estaban esta gente escribiendo de la parte física de ellos, o escribieron ellos de la parte física de ellos. No. El testimonio de Israel es el testimonio de Jesucristo, que es el mismo Cristo. Pero tiene que aparecer un cuerpo que la represente, que lo lleve. Hemos dicho y hemos puesto de ejemplo la ciencia, las facultades. La ciencia médica no son cuerpos físicos, pero tienen que aparecer los cuerpos físicos que las representen. La ciencia médica está dividida, donde hay un grupo que se encarga de estudiar el corazón. Hay un grupo que se encarga de estudiar los pulmones. Hay un grupo que se encarga de estudiar los riñones. Hay un grupo que se encarga de estudiar la sangre. Hay un grupo que se encarga de estudiar los nervios. Y cada cosa en el cuerpo tiene un nombre. Hoy, si eso es lo humano y en la obra de Dios. Hay un grupo en la obra de Dios que se encarga del trabajo de enderezar, porque no dice la Escritura que Juan vino a eso. Que vino a enderezar y a allanar todo lo que estaba torcido. A prepararle el camino a Dios. Pero ¿dónde era que estaban torcidos? ¿Dónde era que estaban todas estas cosas que había que trabajarlas? En la mente. Entonces, si todo esto lo trabajó la palabra ayer en la mente, ¿en dónde es que hoy el hombre viene mal? En la misma mente. Ustedes ven por qué es que hoy no hay amor, no hay misericordia. Porque hay un enemigo que se ha encargado, hermano, de no producir, porque en ese lugar no se produce la misericordia. La misericordia y la justicia se producen en este lugar de la enseñanza de Jesucristo. Nadie puede ser justo sin Jesús, porque es Jesús el que nos hace justo. Es Jesús el que nos hace practicar la justicia, porque un creyente donde esté el verdadero Jesucristo no hace daño. Un creyente donde haya sido renovado, donde haya sido rescatado, donde haya sido interesado por el evangelio de Jesucristo. Lo que hay que decir, desátenlo, que ese por donde quiera que va, lo que va manifestando la justicia de Dios. Y hay algo, hermanos, que esto no se puede tender escondido. Jesús le dijo a los discípulos que ellos eran la sal de la tierra y que ellos eran la luz del mundo. Ahora, si ellos eran la sal de la tierra y ellos eran la luz del mundo, ¿qué lámpara era esto? Si nosotros hoy somos la luz del mundo y la sal de la tierra,
No es a través de la enseñanza que procesamos, que predicamos, hermano. Y hay algo, hermanos, que hay que creerlo. Y es que esta enseñanza que nos ha vestido nuestra alma, nuestro corazón, las personas que se allegan y que se acercan a nosotros, sienten aún de lo humano, sienten algo diferente. ¿Sabían eso, hermano? Que hay personas que ellas mismas han tenido que manifestar que hay algo diferente entre nosotros. A este lugar de la enseñanza no llega la persona porque quiera llegar, porque es que aquí llega el que Dios llama. Hay muchos que desean ver, porque quiero decirle, hermano, que esa hora viene. Viene a la hora de despertar, donde vendrán muchas personas. Yo le decía a los hermanos en estos tiempos, no sé si los hermanos lo recuerdan, que hasta ahora no vemos aquí dos o tres personas, pero que eso no va a terminar así, hermano. Lo que pasa es que nosotros no hemos sido llamados para escoger un alto parlante para golpear el aire. No, nosotros, ese no es nuestro ministerio. Nuestra enseñanza es de concientizar, de destruir el hombre inicuo, porque esa manifestación de ese ministerio lo destruye y lo echa fuera la venida de Jesucristo, que no es un cuento por el espacio, sino que una declaración a través de las palabras de verdad en el creyente que la oiga, para que toda ignorancia y todo espíritu al manifestarse esta luz inmediatamente queda destruido todo, hermano. La palabra está haciendo eso en medio de nosotros, porque si somos sinceros delante de Dios, todos los que nos estamos reuniendo en esta edad, en este momento, en esta obra que Dios nos ha permitido creerla, hemos de saber que estamos avanzando. Y hemos de saber que grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Porque éramos de una manera y la palabra nos ha estado cambiando. Muchos no creen en el poder que tiene la palabra para manifestar y cambiar y santificar un ser humano para que represente a Dios en la tierra como la justicia de Dios. La palabra está haciendo ese trabajo con nosotros, hermano. Para eso Dios nos ha llamado, para que le seamos un especial tesoro en la tierra, con el que Dios ha de despertar de nuevo a Israel. El mundo no entiende, porque no puede entender esto. El pueblo de Israel ha estado y está pasando por todos los procesos, y como le decía, hay un cuerpo secreto. No sé si ustedes han leído en Apocalipsis el tiempo del Armagedón, la guerra que está y predestinada para echarse entre Jesucristo y esta obra. Quiero que estemos despiertos, hermano, en esto, porque el mundo que no tiene acceso a estas informaciones cree que Jesucristo va a pelear con los demonios en el aire, ignorando que los mismos demonios son ellos, porque es una obra que le asiste como demonio. Puse aquí algo, hermano, y quiero que lo anoten para que mediten en todo lo que estamos hablando también, que dice que es una pregunta, que dice, ¿qué es la iniquidad? Ustedes ven, hermanos, que la misma conversación que traía el Espíritu a través de la hermana Ana es el mismo Espíritu que está trayendo todo esto, para que ustedes vean que no hay comunicación entre nosotros de decir los domingos, hermano, ¿qué usted va a llevar? O hermana, ¿qué usted va a llevar? Es que el Espíritu sabe lo que el pueblo necesita. ¿Qué es la iniquidad? Hay una escritura que quiero que el hermano José la lea, que está en Isaías 55, 7 al 13. Isaías 55, versículos 7 y 13. 7 al 13. Del 7 al 13. Dice: deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos
más que vuestro pensamiento. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Aleluya. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmada de aplauso. Amén. Te ven, hermanos. Deje el hombre impío su camino y venga y vuélvase a Dios. Esto se ve como una expresión sencilla, pero para el hombre dejar este lugar de impiedad, tiene Jesucristo que rescatarlo. Tiene Jesús que sacarlo de este lugar para que entonces haya alegría. Dice aquí que los árboles dieron palmadas de aplauso y que se rebosaban de contento. Miren, hermanos, hay una obra que yo sé que ustedes todos la conocen, pero muy poco han meditado en ella, y es en la obra de Judas. Al hablar la palabra del hombre impío, y dijo ahí en San Juan 3 que de lo que el Señor le dio no se perdió ninguno, sino el hijo de perdición. ¿Ustedes creen que el hijo de perdición era un hombre? Al ver que Judas se ahorcó y se explotó, ¿qué ve la humanidad? ¿Que terminó la obra ahí? No, hermano. David luchó con esta obra desde el principio. Esa misma obra se le presentó a David. Y esa misma obra se ha presentado aquí también, hermano. Porque esa obra del hombre de pecado se le hace presente a todo creyente para que en la manifestación de Jesucristo, que es quien lo destruye, por eso dice que ese ministerio estaba detenido, pero que ya estaba en marcha el ministerio de la iniquidad. Ministerio cuyo vendimiento y dirección es por Satanás, dice la palabra. Pero dice también en otra parte de la escritura que el diablo anda buscando y rugiendo a quien devorar. Pero anda, si nosotros venimos y nos vamos en la palabra, ¿en qué anda también el enemigo montado? Anda también en la palabra. Entonces nosotros, como tenemos que conocer para qué Dios nos ha llamado, también tenemos que conocer todos los pasos y todos los pensamientos del enemigo, tanto en nuestra vida como fuera, para que esto nos sirva de limpieza. Como dijo ahí la escritura, déjeme 2 versículos, hermano José, de la escritura tema de segunda de Timoteo, del capítulo 2, del versículo 1 y 2. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, ¿No? la que leímos, sí, versículo 1 y 2. Tú pues, hijos míos, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Léemelo por parte. Ustedes ven, hermano. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia a la cual él estaba perteneciendo, a la cual él era parte. Esa gracia, hermano, no es otra cosa que el ministerio de la gracia a la cual nosotros también Dios nos ha llamado. ¿Ustedes creen, hermanos, que de no estar nosotros participando de esa misma línea, de esa misma enseñanza, estuviéramos nosotros entendiendo de la manera que estamos entendiendo? No estuviera declarando la palabra todo lo que la palabra no está declarando. No estuviera la palabra haciendo la diferencia que está haciendo entre nosotros. No, hermano. Eso hay que agradecérselo a Dios infinitamente por lo que está haciendo con nosotros. Sigue leyendo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Vean bien, hermano, lo que Timoteo ha oído de Pablo, y nosotros, ¿de quién lo estamos oyendo? Ustedes ven, hermano, por qué que la palabra, por cada vaso que se instrumenta a Dios y que nos exhorta, nosotros estamos llamados, hermano, a ver a Dios en un hermano. Miren, hermano, les voy a traer, me trae el Espíritu de Dios a la mente algo y se lo voy a hacer saber. Para que nosotros miremos, hermano, el amor de Dios, y no importa el nivel de enseñanza o el nivel que usted tenga en Dios. Hay una escritura en el Génesis que habla cuando Jehová le aparece a Abraham. La Biblia dice que Abraham, oiga bien, hermano, que al hablarse de Abraham no es de cualquier cosa. Y dice que Abraham estaba al calor del día, con 100 años estéril. Sara, que es la doctrina estéril. Y ahora le aparece Jehová, que dice que llegaron a él 2 varones. Y Abraham inmediatamente lo vio, le dijo: no se pase de largo, mi señor. Entonces no conocía Abraham a Dios. Usted ve, hermano, cuando un hermano nos habla a nosotros, cuando un hermano viene a nuestra casa, cuando un hermano nos visita, con algún propósito Dios lo trae. Aquí tuvieron la hermana Ana y el hermano Aníbal. Ustedes no se imaginan lo que nosotros aprendimos. Y la convivencia y todo lo que Dios nos permitió vivir, que son momentos, hermano, inolvidables. Por eso yo les exhorto a los hermanos a que todo lo que tengan el propósito y la oportunidad, no se queden, hermano, rezagados en la casa. El tiempo es corto. Esta vida es una vanidad. Y es un privilegio el que tiene la oportunidad de trasladarse a diferentes lugares de parte de Dios, a llevar la obra de Dios, a dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Y se lo digo, hermano, porque yo era una persona que me llegué a bajar muchas veces de guagua de Caribe Tour, que aquí están los hermanos, con una enfermedad y que de fobia, que tenía miedo a la oscuridad. Y yo dije: pero ven acá, pero si eso es mental y yo controlo la mente y creo en un Dios poderoso, pero ven acá. Y le di para afuera ese espíritu, como 100 o 200 tallazos le di para afuera esa obra. ¿Y cómo que ahora yo voy a tener miedo de montarme en un avión? ¿Cómo que yo voy a tener miedo de coger un tren? No, hermano. Y si hay que ir donde haya que ir, si nosotros tenemos que ir a Israel, no tenemos que coger un avión. Es para allá que vamos, hermano. Entonces, donde Dios nos lleve, todo el hermano que tiene la oportunidad de moverse, hermano, no espere que le llegue la vejez. No espere que ese tiempo que usted no se pueda mover, que usted no puede hacer nada y que diga: quise hacer y no pude. Hágalo ahora, hermano. Hágalo ahora que usted tiene la fuerza. Que nada de lo que se hace en el propósito de la obra de Dios es perdido. Eso lo paga Dios. Dios es el dueño del oro y de las plata, hermano. Dios nos está enseñando a nosotros a que este es el tiempo de vivir por la fe. Hay un sistema que tiene controlada la ciencia, la educación, para mantenernos presos, para mantenernos embelesados, para detenernos detenidos, para que nosotros no podamos disfrutar de la vida que es en Dios y de compartir la palabra de Dios a través de todos los hermanos, que hay que hacer el trabajo, hermano, con lo que Dios nos ha llamado. Esto es algo, hermano, que no todo el mundo tiene este privilegio. Son muchas las personas que quisieran encontrar un lugar a donde ir. Y Dios nos ha abierto una puerta a nosotros de libertad en la palabra para poder nosotros dirigirnos hacia cierto lugar. Amén, hermano. Que el amor y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo siga reinando en el corazón de cada hermano. Amén.